de Colegio Líder. Esta semana en nuestro curso de literatura vamos a ver el tema de indigenismo. El indigenismo es una corriente que se identifica con el indio y con su situación frente a un mundo occidentalizado y centralista, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las corrientes lo que abordan es la problemática en general de lo que sucede en Europa, pero su realidad es diferente a la nuestra. Y además, hablar solamente de la situación de la capital también es ser demasiado centralista cuando en las regiones habían otras realidades. Entonces, las demás corrientes anteriores, dentro de las corrientes peruanas, estuvieron abordando el tema del indio, pero de manera superficial, ¿no? Vemos un poco del indio desde el modernismo, también hay como que ciertas menciones dentro de Mariano Melgar, pero no hay quien verdaderamente aborde la problemática del indio. Entre las características del indigenismo tenemos que aborda temas no solamente en el aspecto social, sino que también en aspectos políticos, ¿no es cierto? La realidad del indio con esta institución, ¿no? Con las instituciones que deberían protegerlos. También temas antropológicos, es decir, no solamente ver al indio de manera externa, ¿no? Sino que también adentrarse dentro de la construcción de sus creencias, de sus costumbres, a ellos mismos como personas dentro de la sociedad. Niega la imagen romántica del indio, la imagen que les había dado las corrientes anteriores, es decir, la imagen del indio visto como si fuera un niño al que hay que proteger, la imagen del indio como parte del paisaje. No, se deja de lado esas imágenes para hablar realmente cómo es el indio. Los escritores expresan el mundo indígena desde el propio mundo narrado. ¿Qué quiere decir? Ya no es de manera externa, oye, yo he visto que les hacen esto. No, es vivir dentro, convivir con ellos. Así conocen su realidad los escritores que pertenecen al indigenismo. Las etapas, primero tenemos una etapa indianista, la cual nos dice que aborda la situación del indio a través de un punto de vista pedagógico y racial. Es decir, las diferencias sociales principalmente y en el tema de que necesitan de la educación, pero de una educación propia que viene, de la capital. Y aquí vamos a tener como exponentes a los dos representantes del realismo que nosotros ya hemos hablado, que viene a ser Manuel González Prada, que lo consideramos precursor del indigenismo, y tenemos a su discípula Clorinda Mato de Torner, que era considerada precursora de la novela indigenista. Muy bien, ahora, la segunda etapa es el indigenismo propiamente dicho, o sea, el indigenismo puro. Vemos que ellos ya presentan la realidad del indio más fidedignamente, es decir, que más se apega a lo que es real. Vamos a tener como primer exponente al iniciador del indigenismo, a Enrique López Albújar. Enrique López Albújar inicia el indigenismo con su obra Cuentos Andinos en 1920. Al inicio, López Albújar, en la primera parte de sus obras, se considera dentro del modernismo. Luego podemos colocarlo dentro de un comienzo, ¿no?, del indigenismo, porque también se colocó dentro del posmodernismo, porque él pertenecía a estos escritores de las regiones, ¿no es cierto? Recordemos en la época de Abraham Valdelomar. Pero luego ya él da inicio a esta corriente al ver la situación del indígena, porque dentro de sus obras aborda los temas de las clases marginadas, tanto de los indígenas como de los negros. Y estos problemas, estas situaciones que tienen estas dos clases sociales que son más explotadas, pues las conoce a través de lo judicial, porque él fue un juez de paz. Entonces estos problemas, los abusos contra ellos llegaban, ¿no es cierto?, ante él, y él veía esta situación. Muy bien, en Cuentos Andinos vamos a ver cómo era el indio en esencia, las costumbres, las cosas que les pasaban, las creencias que tenían. Pero también tenemos una obra que aborda esta temática de lo racial en los negros, que va a ser Matalache. ¿No es cierto? Lo que él va a pegarse dentro de esta novela es los estereotipos que se tienen de las personas afrodescendientes. Tenemos aquí que pertenece al género narrativo, la especie novela. Tenemos como personajes primero a Juan Francisco de los Ríos, el cual es el dueño de la fábrica Latina. En esta fábrica se produce jabón. Él, tiene su hacienda, una enorme hacienda, donde tiene muchos esclavos negros, y uno de ellos va a ser José Manuel, alias Matalache. Él cumple la función de, supervisar a los demás esclavos negros, pero sobre todo ser un padrillo.
Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién es el padrino de los animales? El animal más grande, ¿no es cierto? El animal más fuerte. ¿Por qué? Porque va a darte crías que, bueno, sean iguales a él, ¿no es cierto? De raza, de que se puedan mantener igual que el padre. Por eso se utilizan los animales que no tienen casi ningún defecto. De esta manera ven a José Manuel como si fuera un animal. Él es una especie de padrillo, él es uno de los esclavos más fuertes que tiene, que soportan más, que ayudan, no se quejan, entonces lo pone como padrillo. Y su función era acostarse con las esclavas negras para tener hijos con ellos, porque en ese tiempo tus esclavos, los hijos de tus esclavos también les pertenecían a los dueños. Entonces iban a tener más esclavos más fuertes si eran hijos de José Manuel. Esa era la función de José Manuel. Un día llegó sin avisar la hija de Juan Francisco de los Ríos, que era María Luz. María Luz era una chiquilla bastante superficial, había venido porque quería conocer esta región. Su padre al principio se molestó, pero luego le pidió a Casilda, que era otra esclava negra, una especie de matrona, la que cuidaba de las otras esclavas, que se ocupe de su hija. Entonces ella, Casilda, lleva a María Luz para conocer la hacienda y están ahí paseando y de repente ve un cuartito. Le dice, ¿y ese cuarto qué se hace aquí? ¿Por qué está tan apartado? Le dice, no señorita, no pregunte nada niña, siga avanzando nada más. Y le dio curiosidad. Ese cuartito era el lugar de trabajo de José Manuel, donde, estaba con las negritas, ¿no? Para poder tener hijos con ellas. Bueno, luego siguieron paseando y ve a José Manuel. La chica se obsesiona con él. O sea, le atrae mucho físicamente. José Manuel también ve a María Luz y pasa pues mirando hacia el suelo porque sabe que hay respeto para las personas que son blancas y no puede hablarle, no puede ni siquiera mirarle. Entonces así pasan y de repente María Luz se entera de cuál es el trabajo de José Manuel en la hacienda y qué se hacía en esa casita. Y se obsesiona más aún con esto. Empieza a ser bastante amable con José Manuel. José Manuel, nadie que sea, alguien que sea blanco lo había tratado de esta manera. Le preguntaba, ¿cómo estás, José Manuel? ¿Estás cansado? ¿Qué tal te ha ido tu trabajo hoy? Y José Manuel, le parecía raro todo esto y empezó a sentir algo por María Luz. Un día, le tocaba a una de las esclavas, Rita, estar con José Manuel. Era en la noche donde pasaba esto, ¿no? Y María Luz le rogó a Casilda que le ayudara, que quería pasar una noche con José Manuel, que por favor, que ella necesitaba esto y no sé qué. Tanto le rogaba que Casilda decidió aceptar. Cuando Rita se dirigía para encontrarse con José Manuel, Casilda la mandó a hacer cualquier cosa, le mandó por un mandado, ¿no? Para que se demore, y así María Luz pueda ir a este cuartito. Ella entró en el cuartito estaba totalmente oscuro, y al rato se abre la puerta y entra José Manuel. Entonces, en eso de que se están acercando, José Manuel le dice que no puede. Le dice que no puede porque está enamorado de otra mujer. Y le dice, yo sé que esta mujer nunca me va a corresponder, yo sé que esta mujer es prohibida, pero yo amo a la niña María Luz. María Luz, al escuchar su nombre, está feliz y revela su identidad y pasa la noche con José Manuel. Como que ahí se le quitó pues el berrinche, ¿no? De que tanto, esta obsesión que tenía María Luz por estar con José Manuel y de alguna manera saber lo que pasaba ahí, ¿no? Pasaron los días, las semanas, los meses, y María Luz se dio cuenta que estaba embarazada. La muchacha quería morirse. Porque, imagínate lo que iba a pasar en la sociedad de que ella se había embarazada de un esclavo negro. Cuando el padre se entera, manda a agarrar a José Manuel con sus esclavos más fuertes. Lo lleva a la fábrica latina y lo coloca en lo más alto, frente al enorme caldero donde servía la cera para hacer los jabones. José Manuel sabía lo que le esperaba. Miró a su patrón y le dijo, del jabón que salga de aquí, déselo a su hija, para que con esto bañe a nuestro niñito. Y José Manuel fue lanzado allí. Juan Francisco de los Ríos cerró la fábrica y a las semanas se fue María Luz, se fue el patrón y también cerraron la fábrica latina.
Como vemos, aquí nos muestra los estereotipos que se tienen sobre los afrodescendientes, sobre las diferentes realidades y cómo son tratados, porque nos muestran que los esclavos negros en Matalache eran tratados como animales, desde la función que cumplía Matalache, ¿no? Muy bien, ahí tenemos a nuestro primer representante del indigenismo, Enrique López Albújar. Muy bien, ahora tenemos al gran Ciro Alegría. Ciro Alegría, cuando fue niño, fue alumno del gran César Vallejo, ¿no es cierto? Un gran representante del vanguardismo en nuestro país. Ciro Alegría decía que César Vallejo, muy aparte de que siempre que vemos sus fotos parece bastante serio, era un profesor bastante empático. Sabía relacionarse con sus alumnos, era bastante dinámico. Él lo cuenta como una forma de anécdota. Además, Ciro Alegría es muy importante. ¿Por qué? A nivel peruano es un gran representante del indigenismo, pero a nivel continental, es decir, a un nivel hispanoamericano, también es un gran representante del regionalismo. El regionalismo es una parte del vanguardismo hispanoamericano y él va a ser representante junto con Rómulo Gallegos, ¿no es cierto? El escritor de Doña Bárbara también va a estar aquí, Jorge Casa. Con estos grandes escritores, Ciro Alegría también se codeaba. Y es por eso que, debido a que pertenece a estos inicios de la vanguardia hispanoamericana, va a traer ciertas técnicas narrativas que se estaban iniciando por ese tiempo. ¿No es cierto? El uso de un narrador omnisciente, dejando de lado totalmente el narrador personaje, que se realizó en algún tiempo en nuestro país. Muy bien. En los ámbitos de sus obras, vamos a ver que pertenecen a la Sierra Norte y a la Selva Baja principalmente. Ciro Alegría va a utilizar mucho a los indígenas que pertenecen a esta parte de nuestro país. ¿Y qué vínculo tiene Ciro Alegría? Por ejemplo, cuando hablamos de Enrique López Albújar, él conoció la realidad del indio porque él fue un juez de paz. Pero Ciro Alegría, ¿cómo conoce la realidad de los indígenas? Porque recordemos que los que pertenecen al indigenismo propiamente dicho es porque tienen un vínculo, ¿no es cierto? Conocen una mejor realidad de los indígenas. Fue porque Ciro Alegría, durante parte de su adolescencia y juventud, trabajó en una hacienda como un labrador, como un campesino. Y allí también estuvo vinculándose con los indígenas. Y por eso conoció también su realidad, las necesidades que tenían, y los va a plasmar en sus obras. Muy bien, entre sus obras más importantes, por ejemplo, tenemos La Serpiente de Oro, que estaría representado dentro de la Selva Baja como un ámbito de su obra, donde el mismo nombre es una metáfora. ¿Cuál es la Serpiente de Oro? El río Marañón. Se decía que ahí existían oro y las personas dejaban de lado todo lo que tenían para ir a buscar ese oro que se encontraba en el gran río Marañón. Ahí vemos cómo se da el cambio de actitudes de las personas y cómo el dinero puede cambiarlos totalmente. Otra de sus obras importantes, y en la cual vemos cómo plasma las necesidades del indígena, es Los Perros Hambrientos. Porque una de las grandes dificultades que tiene el indio es la lucha contra la naturaleza. Y esto lo vemos en Los Perros Hambrientos. ¿Por qué? Vemos cómo la comunidad que está viviendo muy bien, vemos también a través de los animales, cómo hace una comparación con la vida de los personajes. Vemos cómo todos están bien, los perritos se encargaban de cuidar las ovejas, eran muy bien vistos. Había una perrita que se llamaba Huanca, que era como la perrita madre de todos los perros. Todo el mundo quería sus crías porque era una perrita bastante fiel. Y sus crías eran famosos por ser grandes perros ovejeros. Entonces todo el mundo se peleaba por tener sus crías. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo era armonía y paz, todo estaba muy bien, hasta que sucede la sequía. ¿Y quién puede luchar contra la naturaleza? Nadie. El hombre no va a ganar contra la naturaleza. Lo único que tiene que hacer es tratar de sobrevivir. Vemos cómo se rompe ese vínculo entre los hombres con sus mascotas, cómo esos perros que antes cuidaban esas ovejas que nunca las mordían, vemos cómo en algún momento hasta empiezan a matarlas para tratar de sobrevivir porque la gente no tiene con qué, no tiene ni para ellos, no tienen ni con qué darle a sus propios animales. Y vemos cómo al final de la obra la lluvia empieza a caer y da una nueva oportunidad.
y vemos que de todo el asesinato que iba a haber para los perros que se habían vuelto salvajes, Huanca es la que sobrevive para que comience una nueva era. Es muy linda esta obra que nos vemos, ¿no es cierto?, esta lucha constante del hombre y cómo lamentablemente no puede ganar y lo único que tiene que hacer es tratar de sobrevivir. Muy bien, pero la obra que coloca a Ciro Alegría como el gran representante del regionalismo es El mundo es ancho y ajeno. Vimos en Los perros hambrientos que el hombre tiene que luchar, el indígena, el indio, tiene que luchar contra la naturaleza. Pero también tiene que luchar contra otro más que lo va a oprimir, el hacendado, el terrateniente, que viene a quitarle lo que le pertenece. Y eso lo vamos a ver en la obra El mundo es ancho y ajeno. Muy bien, ahora tenemos esta obra, El mundo es ancho y ajeno, que pertenece al género narrativo y es de especie novela. El tema central es el conflicto entre los comuneros de Rumi y los hacendados, estos terratenientes externos a la comunidad que vinieron a quitarle lo que le pertenecía a esta comunidad. Otro tema importante es la lucha constante que van a tener por la tierra, una tierra que se les ha negado. Muy bien, tenemos aquí a la comunidad de Rumi, una comunidad que es bastante unida y que tiene como alcalde a Rosendo Maki, un hombre bastante justo, un hombre que ha tratado de mantener la paz, que ha tratado de mantener todo en orden en la comunidad. Todo estaba muy bien, hasta que de repente llegan unas actas en las que le dicen que esas tierras no les pertenecen. Y ellos dicen, ¿cómo no nos va a pertenecer? Toda nuestra vida hemos vivido aquí, hemos trabajado esta tierra, de aquí hemos vivido, ¿cómo nos lo van a quitar? Y le dice, lo que pasa es que ustedes nunca hicieron trámites para poder validar que estas tierras son suyas. En cambio, ya ha habido un comprador. ¿Y quién es ese comprador? Álvaro Amenábar, un terrateniente muy cruel. Dice, Rosendo Maki se encargó de comunicarlo a la comunidad y que iba a haber una reunión con Álvaro Amenábar. Álvaro Amenábar se presentó con la comunidad y les dijo, bueno, yo no quiero ser el malo y lo que vamos a hacer es que ustedes, si quieren quedarse, lo van a hacer. Toda la comunidad, pues, bueno, qué bueno, ¿no? Los vamos a poder quedar. Pero lo que ustedes tienen que hacer es trabajar estas tierras, darme una parte a mí y además tienen que trabajar en una mina que es mía. Trabajar gratis. Obviamente la comunidad se opuso a ello. ¿No quieren quedar con eso? Entonces se van de mi propiedad. Es que en sí, a Álvaro Amenábar no le interesaba las tierras de la comunidad de Rumi. A Álvaro Amenábar lo que le importaba era tener mano de obra gratis. Y es por eso que había pagado a los funcionarios para que ilegalmente se pueda quedarse con las tierras de la comunidad de Rumi. Como la gente de allí no sabía leer, no comprendía las cosas judiciales, todo ese papeleo, aprovechándose de su ignorancia, Álvaro Amenábar se quedó con estas tierras. Inesperadamente al pueblo llegó el Fiero Vázquez. El Fiero Vázquez era un delincuente que antes había vivido en la comunidad de Rumi, que era muy buscado por la policía. Y muy al contrario de que pensaron que tenían un problema más, el Fiero Vázquez, al enterarse de todo lo que estaba sucediendo, decidió ayudar. Un día, enfrentándose a los hombres de Álvaro Amenábar, llegó muy herido a la casa de Rosendo Maki, y Rosendo Maki lo escondió. Cuando Álvaro Amenábar se enteró de esto, le dijo a la policía y metieron a la cárcel al Fiero Vázquez y a Rosendo Maki. Y dentro de la cárcel, Álvaro Amenábar pagó a unos delincuentes para que mataran al alcalde de la comunidad de Rumi. En ese entonces, después de la muerte de Rosendo Maki, va a llegar a la comunidad el hijo adoptivo de Rosendo Maki, Benito Castro, que había estado estudiando Derecho en la ciudad de Lima. Entonces, al llegar y enterarse de todo lo que había pasado, empezó a incentivar a la gente de que no se deje por Álvaro Amenábar, ¿no? De que sigan luchando por lo que les pertenece. Así que, no querían sentirse sometidos, decidieron irse de esta comunidad. Dejaron todas sus cosas y quisieron comenzar de nuevo y van a llegar a la meseta de Ñaña Huauri. En esta meseta nombran como alcalde a Clemente Ayaco. Entonces, esta meseta era bastante hostil, estaba llena de piedras, estaba llena de polvo, ¿no? Parecía que, era un lugar bastante agreste,
no había llegado la civilización nunca ahí. Entonces ellos comenzaron nuevamente, les costó un montón, pero lograron hacerlo nuevamente su hogar. Pero ¿qué es lo que pasó? Llegó un nuevo comunicado. La meseta de Yañaguauri también le pertenecía a Álvaro Amenábar. Ya estaba cansada la comunidad de Rumi. ¿Qué vamos a hacer? Como lo dice su nombre, el mundo es enorme, el mundo es ancho, pero es ajeno para los indios porque no nos pertenece. Benito Castro le dijo al pueblo, nosotros no nos vamos a dejar someter y vamos a pelear. Se armaron con todo lo que tenían. Pero Álvaro Amenábar llegó con la policía de su lado, ¿no? Estas instituciones que habían sido corrompidas por él, llegaron para apoyarlo. Y encima llegaron con armas. Y así masacraron a toda la comunidad de Rumi, que peleó hasta el último momento por algo que se les quita, ¿no? Como dice la obra, el mundo es ancho, el mundo es enorme, pero no les pertenece, porque es ajeno para los indios. Y aquí tenemos una gran obra del gran escritor Ciro Alegría. Muy bien, continuando con este escritor, José María Arguedas, es conocido como el etnólogo de la novela, máximo representante del indigenismo. Fuera de López Albújar o de Ciro Alegría, José María Arguedas es considerado uno de los más grandes representantes del indigenismo porque él no conoció de la misma manera como lo hizo, por ejemplo, López Albújar, que era un juez. Le contaron ¿no es cierto?, los abusos por los que pasaban los indígenas y los negros. Ciro Alegría trabajó en las haciendas y también escuchó. No, lo que pasa con José María Arguedas es que él convivió con los indígenas. A él no le gustaba estar con las personas de su entorno, porque su familia, se podría decir que era adinerada. A él no le gustaba convivir ahí. Su padre viajaba constantemente debido a su trabajo de abogado, y él se quedaba con su madrastra. Parece que no tenía una buena relación y José María Arguedas prefería irse con los sirvientes, que eran indígenas, prefería estar con ellos, aprender de sus costumbres, aprender de sus creencias. Además, José María Arguedas es considerado el primer escritor bilingüe de nuestro país, al conocer el quechua y el castellano. Su labor se extendió a lo antropológico, o sea, no solamente se queda en la literatura, sino que sus obras son tan importantes que nosotros podemos conocer muchísimas cosas de las vivencias de los indígenas a través de ellas. También de las etnias, ¿no es cierto?, de las razas y del folclore que tiene cada uno de los pueblos. Introdujo la visión mítica del indígena. ¿Qué quiere decir? No nos va a mostrar al indígena desde los ciertos abusos, ¿no es cierto?, de allí, como lo hizo López Albújar, como lo hizo Ciro Alegría, ¿no es cierto?, el enfrentamiento contra la naturaleza, el enfrentamiento contra los hacendados, no, sino que él lo que va a hacer es introducir esa mítica, esas creencias místicas, ¿no es cierto?, porque recordemos que los indígenas en la época de los incas tenían mucha conexión espiritual, porque ellos creían que todo lo que les rodeaba tenía un espíritu. Entonces, esa espiritualidad él lo va a transmitir dentro de sus obras. Él pertenece a los ámbitos de la Sierra Central y la Sierra Sur, ¿no es cierto? Porque hablamos que Ciro Alegría pertenecía a todo lo que era el norte. Entre sus obras más importantes tenemos, por ejemplo, La agonía de Rusiñiti, en la cual nos cuenta sobre un danzante de tijeras, ¿no? Todo lo que tiene que pasar. Ellos tienen muchísima conexión espiritual, también hay una conexión con el diablo, ¿no es cierto? Todo ello lo voy a contar dentro de esta obra. Todas las sangres, donde nos cuenta pues que el Perú hace un análisis no literario, sino un análisis más social sobre que nuestro país es mestizo. Ya no podemos hablar que hay pura sangre indígena o hay pura sangre española, no, hay una mezcla inmensa de sangres en nuestro país. Yaguar Fiesta, en la cual cuentan esas costumbres que tenían de poder, había como un festival donde ellos criaron un toro un tiempo y luego lo dejaron a la intemperie. Este toro se crió muy salvaje y era enorme. Lo que hacían era capturarlo y poner en su espalda un cóndor, amarrar un cóndor. Y luego le colocaban también dinamita. Pero nosotros podemos decir que, bueno, qué horrible, ¿no?, lo que está ahí
pero en esta obra nos hace transmitir qué es lo que ellos sienten, qué es lo que cada uno de estos hechos representan para los indígenas. Tenemos también el sexto, el cual es de su propia vivencia, de José María Arguedas, cuando estuvo en esta carceleta. El sexto era un tipo de cárcel que estaba en el centro de Lima. Y bueno, él estuvo como manifestante, lo capturaron y lo llevaron ahí. Entonces, él va a escuchar ciertas historias y va a contar muchas de las cosas que vio dentro de su tiempo que estuvo en el sexto, ¿no? El zorro de arriba y el zorro de abajo es una obra póstuma que nos habla también sobre el tema de la muerte. Muy bien, pero una de sus obras más importantes es Los ríos profundos, en la cual dicen que es semi-autobiográfica porque Ernesto sería José María Arguedas. Género narrativo, especie novela, el tema es la identificación con el mundo andino, ¿no? Recordemos que eso es lo que quiere transmitir a través de sus obras José María Arguedas, la conexión que deberíamos tener con el mundo indígena, lo que no deberíamos olvidar. No es ver desde lo exterior, a los indígenas les pasa eso, no, sino vivir desde dentro sus creencias y sus costumbres y lo que ellos sienten. Eso lo va a transmitir a través de la obra Los ríos profundos. Muy bien, chicos, ahora tenemos... Bueno, continuando ahora con Los ríos profundos, ahí nos vamos a dar cuenta porque se parece mucho a la vida de José María Arguedas. Ernesto, nuestra protagonista, tiene su padre que es Gabriel, el cual es abogado. Y para constantemente viajando debido a su trabajo y deja a Ernesto solo. Pero un día le dice que ya consiguió un trabajo estable en Abancay y que es tan seguro que ya encontró un colegio para Ernesto, un internado. Bueno, Ernesto estaba feliz, pero antes de llegar a ir a Abancay, deciden ir a visitar a un familiar que su padre llamaba el viejo, ¿no? Un pariente que tenía. Cuando llegan allí, al Cusco, que era donde tenía su hacienda, este hombre era muy adinerado, Ernesto conoce a su pariente, le pedía que le contara pues cosas sobre el Cusco porque le interesaba mucho este lugar tan mítico, ¿no? Él le contó ciertas cosas así superficiales y se dio cuenta del trato que su tío tenía con los indígenas, los maltrataba. Entonces, desde ahí Ernesto como que guardó su distancia con él y prefería ver a los indígenas, hablar con ellos para conocer de sus creencias. Luego de esto, se fueron a Abancay. Cuando llegaron a Abancay, su padre fue a visitar al notario que iba a reemplazar. Pero cuando fue a conocerlo, era un hombre de avanzada edad que encima tenía hijos pequeños y una esposa enferma. Entonces, él no quería no quería quitarle el único sustento que veía que tenía para su hogar, así que le dijo a Ernesto que nuevamente necesitaba viajar a otras partes para poder conseguir trabajo. Ernesto esta vez no podía acompañarlo porque ya estaba matriculado en el internado. Así que dejó a Ernesto en Abancay en este internado. Ernesto, estando en este lugar, lo que quería hacer era poder conocer a los indígenas de ahí. Pero se dio cuenta que habían pocos en el pueblo. Llegando al internado, el padre que los cuidaba, lo que él notaba era que los repartía siempre en bandos. Cuando hacían educación física o cuando hacían alguna actividad, siempre lo que hacía era colocar a grupos, unos que representan a los peruanos y otros a los chilenos, y los enfrentaba, como para fomentar el espíritu patriótico, decía él. Ernesto va a conocer a algunos personajes como el Lleras, que era uno de los abusivos, el Ántero, que es el indómito, él es indígena, es un cholo, como le decía él, que, bueno, no se dejaba, ¿sí? No se dejaba, era rebelde hasta con las autoridades, pero que también lo que hacía era tratar de mantener las cosas justas para todos. El Chauca, que es un chico que vive con constante arrepentimiento, constantes acusaciones según él. Palacitos, que se vuelve el mejor amigo de Ernesto, que es el menor de todos. Y bueno, tenemos a la Opa Marcelina, que ella simboliza la iniciación sexual en estos jóvenes. Y Doña Felipa, que es considerada la líder de las chicheras, que eran mujeres pues que fueron en contra de algunos abusos que se estaban haciendo en el pueblo. Muy bien, se da una convivencia con él, se hace amigo del Ántero. Al principio como que no se caían porque Ernesto no justificaba la violencia, pero luego conoce cómo es verdaderamente.
El Antero le pide que le haga una carta para una chica que le gustaba. Cuando fueron al pueblo, él le hace la carta, cuando fueron al pueblo para poder pasear con esta chica, le presenta a Ernesto, Antero le presenta a Ernesto a la chica, están todos bien, pero en un rato que se separan, luego más tarde Ernesto ve a la chica con otro joven del brazo. Entonces le cuenta a Antero, Antero se enfrenta a este chico, empieza una discusión y Ernesto decide irse para seguir buscando a los indígenas. Luego, otra cosa que nos van a contar que pasa dentro del internado es, por ejemplo, que Antero trajo un zumbayo. Un zumbayo era como un trompo de colores. Para los grandes era como un juguete, un trompo nada más que tenía muchos colores. Pero para los chicos significaba como un objeto mítico, que al girar esa combinación de colores causaba como que paz en todo el alrededor. Y eso es lo que hacía. Cuando ellos utilizaban el zumbayo, nadie podía pelear. Ahora, muchos de los chicos, como va a ser en el caso del Lleras, junto con otros, van a abusar de Opa Barcelina. La Opa Barcelina era una joven que tenía retraso mental y de la cual los chicos abusaban constantemente iniciándose sexualmente. Es más, el Lleras un día quiso obligar a Palacitos a tener relaciones con ella. Palacitos estaba llorando mientras que ellos sujetaban a la Opa Barcelina y fue salvado por Antero y Ernesto. Un día llegó al pueblo una manifestación de mujeres que estaban cansadas porque les habían puesto impuestos a la sal y cuando fueron a reclamar, fueron a una hacienda, la destruyeron, lograron entrar, encontraron sacos de sal que los animales de los grandes hacendados los estaban utilizando. Entonces ellas robaron la sal y se fueron de ese lugar. Ernesto se fue siguiéndolas. Allí pudo conocer un arpista, el cual le contó todas las cosas por las que había vivido, cómo la música se conectaba con su alma. Entonces Ernesto vuelve al internado y bueno, se encuentra con que la Opa Marcelina tenía tifis, estaba cubierta de piojos y estaba agonizando. El padre al verlo lo saca de allí, le dice que tiene que todo el pueblo está infectado de esto y para asegurarse lo bañan con Baigón todavía al pobre de Ernesto y lo ponen en una cuarentena. Le dicen a todos los jóvenes que se tienen que ir inmediatamente. Palacitos es el único que se despide tirándole una nota por debajo de la puerta a Ernesto con 2 monedas para su viaje o para su muerte. Y bueno, le llegó una carta del padre de Ernesto diciendo que debido a lo que había sucedido, Ernesto tenía que ir a una hacienda de su tío el Viejo. Ernesto no quería, pero cuando le dijeron que eran las alturas de Apurímac, quiso ir para conocer a otros indígenas. Entonces se encontró con unos militares en el camino y estos le dijeron que al parecer venía toda una ola de indígenas al único hospital que había en ese pueblo para poder atenderse, pero ya daban por muerto a todas estas personas. Él dijo que cuando se estaba yendo veía cómo el río llevaba esos cadáveres limpiando nuevamente el pueblo. Y así tenemos esta obra tan importante del gran escritor José María Arguedas. Muy bien, chicos, ahora pasamos con nuestras preguntas sobre nuestro tema de indigenismo. Y pasamos a resolver las preguntas. Yo voy a hacer los números impares y ustedes van a hacer los números pares. Dice la número 1. Entre los antecedentes del indigenismo se encuentra la obra... Bueno, recordemos que el precursor del indigenismo es González Prada, cuando vimos el tema de realismo. Pero otra precursora de la novela indigenista, ¿no? Eso estaríamos hablando en el plano de las obras literarias, viene a ser Clorinda Mato de Torner, con su obra Ave sin nido, que también mencionamos cuando vimos el tema de realismo. Muy bien. La número 3 dice, en el indigenismo representa la zona sur del Perú andino. Prácticamente se partió entre estos dos autores, ¿no? Teníamos por el norte a Ciro Alegría y por el sur al gran José María Arguedas, y también recordemos que es la Sierra Central. 5. La lucha por la tierra es el tema central de la obra El mundo es hecho y ajeno. Desde el nombre ya hablamos que es una metáfora, ¿no? Porque el mundo es enorme y pese a ello no le pertenece a los indígenas. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta y nos dice 7.
En el mundo es ancho y ajeno. El primer alcalde de la comunidad de Rumi es el alcalde que muere, ¿no?, en prisión. El que ayudó a este pueblo viene a ser Rosendo Maki. La número 9. En la novela que con mayor autenticidad ofrece una visión del mundo andino en lo que respecta al desarraigo y la violencia étnico-social, bueno, es la obra y a este autor se le considera que más se acercó a lo que es el plano del indigenismo debido a que él convivió con los indígenas. Él comprendió su lengua y es el primer autor bilingüe que tiene nuestro país. Y es Los ríos profundos de José María Arguedas. Continuamos. Dice la 11. El anciano alcalde de Rumi, que representa la sabiduría popular en la novela El mundo es ancho y ajeno, ¿quién es? Bueno, es el primer alcalde que viene a ser Rosendo Maki. La 13. Arguedas en Los ríos profundos da cuenta de la cosmovisión indígena caracterizada en la novela por ser, bueno, si hablamos del evento que desarrolla este aspecto de la cosmovisión andina, viene a ser lo que era el Zumbayo, ¿se acuerdan? Cuando narramos ese trompo que, bueno, para los adultos solamente era un juguete, pero los niños era como ir a ese pasado tan importante, ¿no?, que era la época del Tahuantinsuyo, se perdían en la cosmovisión andina y bueno, en ese momento todo el mundo tenía que estar como que en paz, ¿no? Y esto nos lleva a que es mágica y religiosa. No es obra indigenista y bueno, tenemos aquí algunas obras mencionadas. Tenemos Los perros hambrientos, que pertenece a Ciro Alegría, el cual representa al indigenismo del norte, como estabas mencionando, ¿no? Luego tenemos Agua, que es una obra de José María Arguedas, que también es el máximo representante del indigenismo. Luego tenemos El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría también pertenece al indigenismo. Luego tenemos Yaguar Fiesta, que pertenece a José María Arguedas, pero luego tenemos Sangamá. Sangamá es una novela de aventuras que fue escrita por el peruano Arturo Hernández y publicada en 1942. No tiende a tener este tema del indigenismo, entonces esa se va. 17. El autor de Redobles por Rancas. Este autor pertenece al llamado neoindigenismo, que se va a dar después, que tiene que ver más que nada con una vertiente política, y es Manuel Escorza. 19. Movimiento que denuncia el maltrato que sufre el indígena, lo que hemos estudiado, indigenismo. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que ya he desarrollado. De tarea tienen en el libro las preguntas, los números pares. En el cuaderno van a elaborar un mapa conceptual sobre Manuel Escorza. En ese mapa conceptual tiene que estar su biografía, características literarias, sus obras, y van a elaborar un resumen de su obra más importante, Redobles por Rancas. Y ese ha sido nuestro primer tema del cuarto bimestre. Recordemos que este tema de indigenismo está en nuestro material anterior porque nos faltó desarrollar un tema al final y venía a ser lo que es indigenismo. Muy bien, chicos. Ya saben que se aborda de diferentes perspectivas, ¿no es cierto? A diferencia del realismo, el indigenismo ya habla sobre el indígena y su visión, más que simplemente verlo desde el exterior.